Quiero compartir la palabra del Señor con cada uno y quiero invitarle, por favor, que vaya al libro de la carta de Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos escribe esta carta bien especial. Y estamos navegando a través de esta carta de Pablo a los Romanos, aprendiendo y recibiendo de parte del Señor lo que Él tiene preparado en esta carta, hoy para nosotros. Y quiero recordarle algunas cosas interesantes, importantes que tienen que ver con la carta de Pablo a los Romanos. Una de ellas es que esta es una carta escrita de parte del apóstol Pablo, estando no él en Roma, sino escrita a los cristianos judíos, principalmente a los cristianos judíos que vivían en Roma, que llegaron a Roma como inmigrantes, exiliados, refugiados de la persecución romana en Israel. En Israel se perseguían a los cristianos. ¿Para qué? Para matarlos. ¿Por qué? Por ser cristianos. Porque su fe en Cristo era tan fuerte allá en Israel que provocaba que su fe desafiara al gobierno mismo. Y entonces Roma, que era quien gobernaba, quien tenía controlado el gobierno de Israel, se sentía en amenaza por los cristianos. Mire, los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, aquellos que se llamaron cristianos porque conocieron a Jesús, creyeron en Cristo y rindieron su vida a Jesús. Por eso se les conoció como cristianos. Mire qué interesante que el sobrenombre de cristiano nació como una burla, nació como una manera de hacer chiste de ellos, de hacer mofa de aquellos que creían en Jesús. Y eso de cristianos era como pequeños cristos. Eso significaba, era un insulto en realidad de los romanos y de los fariseos hacia los cristianos. Y por eso se les llamaba cristianos. Y decía, el cristiano, como le dicen hoy de repente a alguien y le dice, ahí viene el pastorcito, le dicen al hombre que es bien cristiano. Llega al trabajo y empiezan a burlarse de él porque les habla de Jesús. Pues así le decían a los primeros cristianos. Cristiano era un adjetivo para burlarse de ellos. Entonces tuvieron que emigrar de Israel. Y ya dispersos por diferentes partes de Europa, de Asia, de África, Pablo identifica a estos judíos cristianos en Roma, la capital del Imperio Romano, uno de los más grandes imperios en la historia de la humanidad. Grande en muchas cosas. 500 años duró el Imperio Romano en todo su esplendor. Conquistaron por aquí, conquistaron por allá, pero al mismo tiempo también asesinaron por aquí y asesinaron por allá. Dejaron muchas cosas, inventos y herencias al mundo, e incluso al mundo moderno de hoy, que la humanidad le debe al Imperio Romano. Algunas cosas buenas, otras no tan buenas. Y hay una de esas cosas que curiosamente el mundo hoy heredó del Imperio Romano. Mire qué curioso que el sistema de justicia, ¿quién de nosotros es enemigo de la injusticia? Hay mucha gente que dice, hay algo que yo no soporto, es la injusticia. Pero ¿a qué le llamamos injusticia? ¿Qué es justo para nosotros? ¿Cuál es la justicia para nosotros? ¿Cuál es la justicia para usted? ¿Qué es lo justo para usted? ¿Cuál es la justicia según su pensamiento? Porque todos tenemos una idea de lo que es la justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Que los niños tengan comida. ¿Qué es justo? Que la mujer sea tratada con dignidad.
¿Qué es justo? ¿Qué es justo para usted? Que no haya guerras. ¿Qué es justo para usted? ¿Cuál es la justicia según los ojos suyos? Pues el mundo también tiene una perspectiva de conocer la justicia. Y lo curioso es que esta manera de conocer la justicia la entendemos por el Imperio Romano. El Imperio Romano nos heredó la manera de hacer justicia. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en alguna conversación hemos conversado y diríamos, por no decirlo, murmurado acerca de las injusticias de los gobernantes de la tierra, de los gobernantes de nuestros países, de los gobernantes de esta nación, de los gobernantes del otro lado del mundo? ¿Cuánto muchas veces nos hemos quejado de la injusticia, de la manera injusta de gobernar, o de la llamada justicia que hay? Hay quienes dicen, no, en mi país no hay justicia. Y conocemos a los gobernadores, los gobernantes del mundo como injustos. Fíjese que eso no es nuevo. No es nuevo porque Jesús lo dijo. Los gobernantes de esta tierra, dijo Jesús, se enseñorean de las naciones. Se hacen señores de las naciones. Y por eso cuando encontramos un gobernante que quiere tomar un lugar para toda la vida, quiere tener poder, quiere tener más autoridad, quiere tener mayor influencia, no es nuevo, eso no es una novedad. Es parte de lo que ya se conocía en el mundo antiguo. Jesús se lo recordó a sus discípulos. Por eso Jesús dijo, pero en la iglesia, dijo Jesús, entre ustedes no será así. Por eso Jesús hizo la aclaración, dijo, en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes, dijo Jesús, no, eso no será así. Pero conocemos un mundo que, entre comillas, tiene justicia, pero al mismo tiempo es injusto. ¿Se ha dado cuenta? Hay justicia, pero al mismo tiempo es injusto. Hay gobiernos que tienen justicia, pero al mismo tiempo esos mismos gobiernos son injustos. Eso es lo que encontramos en el mundo en el que vivimos. No tiene que sorprendernos eso. Pero les cuento que esa justicia que hoy conocemos nosotros, hace 2000 años la heredó el Imperio Romano. La justicia que hoy tenemos es heredada del Imperio Romano. Esa manera de poder defenderse, de no ser declarado culpable hasta que no se demuestra. Eso es herencia de Roma. El tener una profesión de derecho, de tener un abogado que represente a otro, eso lo implementaron con mayor fuerza los romanos. Establecieron la ley, el orden que debería de haber en una sociedad. Es herencia de los romanos. Pero ¿sabe qué es curioso? Además de la justicia, los romanos implementaron las leyes. Las leyes que hoy tienen las naciones son una copia de las leyes que los romanos establecieron. Por eso los que han estudiado leyes y derecho para ser abogados estudian una materia que se llama el derecho romano, porque es la base de su quehacer como abogados. Es la referencia al derecho romano. Además de eso, ¿sabe qué interesante? Los romanos nos heredaron los contratos. ¿Usted ha firmado algún contrato alguna vez? ¿O ha hecho a alguien firmar un contrato? Usted firma. Mire que hay que tener cuidado con los contratos. Usted sabe eso, ¿verdad? Hay gente que dice, solo dígame dónde firmo. Tiene que revisar el contrato. Los contratos hay que leerlos, porque a veces se firman cosas y después está firmado. Ahí puso su firma. Esa firma significa, estoy de acuerdo. Los contratos los heredó el Imperio Romano a nosotros hoy. Esa es herencia del Imperio Romano. La justicia, como la conocemos hoy, es heredada por Roma. La máxima autoridad de
tenía un congreso, así como hay hoy en los países, en las naciones, un congreso que se encarga de dictar leyes. Así había en Roma. Pero en Roma también había un emperador. El emperador era un estilo de rey, de gobernante, soberano. El emperador era soberano. ¿Qué significa eso? Que hacía lo que quería. Y qué curioso es que ese sistema de justicia que heredó Roma a nosotros funcionaba de esta manera. Todo parecía muy justo. Si a usted le asaltaban, usted podía ir a poner la denuncia y se empezaba un caso para poder ver quién fue el culpable y cómo se le aplicaba la pena a quien le asaltó. Eso lo implementó Roma. Pero toda esa ley, todo ese sistema de justicia, mire qué tremendo, tenía un límite. ¿Sabe cuál era el límite del sistema de justicia que heredó Roma? El límite del sistema de justicia era la palabra del emperador. O sea, donde la justicia de Roma llegaba, es hasta donde la palabra del emperador actuaba. Y aunque todo el sistema de justicia dijera, lo declaramos culpable, si ahí el emperador decía, como dijeron, culpable, bueno, pues a mí me parece que no, déjenlo libre, era liberado. La justicia de Roma llegaba hasta donde comenzaba la palabra del emperador, hasta donde el emperador decía que llegaba. Hasta ahí llegaba la justicia. Se sigue pareciendo hoy, ¿verdad? Se sigue pareciendo hoy. La justicia llega hasta donde alguien que tiene influencia dice otra cosa. La justicia llega hasta donde el que manda más dice lo contrario. Y podemos hacer todo el proceso. ¿Cuánta gente ha hecho todo el proceso de justicia para poder exigir justicia o aplicar justicia sobre algo? Y de repente ya no. ¿Por qué? Porque el presidente, porque la autoridad, porque el esto, lo otro, dijo que ya no importaba nada de eso. Y aunque la justicia dijera que es inocente, el gobernante dijo es culpable, métanle preso. Ese sistema de justicia fue heredado por Roma. ¿Y sabe qué? Los judíos en Roma, ¿por qué le cuento esto? Porque los judíos en Roma se fueron a encontrar con ese sistema de justicia. Ya lo llevaban más o menos practicado porque lo vivían en su propia tierra. En Israel vivían la justicia romana, que en realidad era injusta. ¿Se acuerda cuando llevaron a Jesús delante de Pilato y le dijeron, es culpable, es culpable? Y entonces Pilato dijo, no, yo no tengo culpa con este hombre, yo no quiero mancharme mis manos con este hombre. Entonces él dijo, decidan ustedes. Y entonces había una tradición romana en Israel, que era que una vez al año, para la fiesta que ellos deseaban, se entregaba a un preso en libertad. No importa los cargos que tenía, no importa la pena que cargaba, no importa cuántos años le quedaban de cárcel, era liberado solamente porque se pedía que se liberara. Y entonces ahí sucedió uno de los actos injustos de la justicia romana. ¿Se acuerda cuando gritaron, entréganos a Barrabás y quédense con Jesús? Liberen a Barrabás, porque estaban a punto de liberar a Jesús. Y dijo el César, no, se los entrego libres, no encuentro falta en él. Dijeron, pues entréganos mejor a Barrabás, quédate con Jesús. Y así fue la justicia. Y por eso y otras cosas más tenemos a Jesús en la historia de la humanidad colgado en la cruz, por la justicia romana.
Justicia que hoy nosotros arrastramos. Vivimos en un mundo injusto. Usted y yo vivimos en un mundo injusto. Y a veces decimos, qué injusticia, qué injusticia. Todos decimos eso alguna vez, qué injusticia. Es que así vivimos en el mundo en el que estamos, es injusto. Y los judíos en Roma, estos cristianos, se enfrentaban a la injusticia. Veían la justicia y muchas veces no tenían opción. Y mire qué lindo el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, sabiendo el conflicto que había en estos judíos, cargando con tanta injusticia desde un gobierno que decía aplicar la justicia, Pablo quería que los cristianos judíos en Roma cuidaran su corazón, guardaran su corazón, que protegieran lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y Pablo se encargó de algo bien especial, escuche esto, de enseñarles, de mostrarles, de revelarles a los cristianos en Roma la justicia de Dios. Pablo se encargó de enseñarle a los cristianos judíos en Roma la justicia de Dios, porque la justicia romana los judíos ya la conocían. Es más, estaban cansados de la justicia romana, era injusta. Yo se lo dije hace un par de semanas en el Coliseo romano. Ahí se hacían pasar los cristianos presos para que los leones acabaran con su vida, como un acto de celebración, de circo romano. Era injusta la justicia romana. Y Pablo lo sabía. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de la justicia de este mundo? ¿Cuánto nos hemos dolido por la justicia injusta de este mundo? Amados hermanos, vivimos en un mundo injusto. Así es el mundo en que vivimos. No esperemos justicia de un mundo injusto. Pastor, no podemos ser tan pesimistas. Tenemos que ser también realistas. Este es un mundo injusto y no es por ser pesimista. Ya le voy a contar lo optimista de esto. Pero tenemos que entender que el mundo en el que nosotros vivimos es injusto. La justicia que dice tener es injusta. Por eso es que en las escuelas los niños son maltratados. Por eso es que pasa esto y lo otro en los ambientes de trabajo y nadie dice nada. Por eso es que hay abuso de esto, de lo otro, y a poca gente le importa. Porque vivimos en un mundo injusto. Así es el mundo en el que vivimos. Basado en la justicia. Pablo quería que los cristianos judíos en Roma, enfrentándose a este gran monstruo de justicia, no contaminaran su corazón. Y yo vengo a decirle hoy lo mismo que el apóstol Pablo le transmitió a los cristianos judíos en Roma. Cuide su corazón de la injusticia de este mundo. Guarde su corazón de la injusticia de este mundo. No podemos vivir nosotros gobernados por lo que sienta nuestro corazón ante las injusticias de este mundo. Porque tendremos injusticias todo el tiempo, en todos lados. Como les decía, en las escuelas a los muchachos, en los trabajos, aún en la iglesia, porque habrá gente que no es completamente cristiana. En la familia de carne y sangre hay injusticias. En donde usted vive hay injusticias. En Estados Unidos hay injusticias. En Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en México, en Argentina, en la China, en España, en todos lados hay injusticias. Cuidemos nuestro corazón de no cargarse, de no amargarse y de no apartarse de Dios por las injusticias de este mundo. ¿Cuál es la medicina para eso? Dirán algunos. ¿Cómo hago entonces? Pablo lo enseñó a los judíos en Roma. La justicia de Dios es la medicina para la injusticia del mundo. Cuando usted y yo entendemos cómo funciona la justicia de Dios, entonces nuestro corazón se goza, porque en medio de la injusticia del mundo entendemos que la justicia de Dios
trabaja diferente. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 21. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Escuche esto. Usted ha visto que en la Biblia esa palabra, la justicia de Dios, usted la va a encontrar muchas veces. La palabra justo, el justo por la fe vivirá. El justo florecerá. El justo, a esa persona justo. Mire, no a justo que está por aquí, ¿verdad? Que tenemos un justo que se llama justo. El justo como un adjetivo. El justo como una manera de poder identificar a alguien que ha sido justificado, que ha cargado la justicia de Dios, que se ha encontrado con la justicia de Dios, que ha tenido un acercamiento profundo y ha disfrutado, se ha deleitado de la justicia de Dios. A esa persona se le conoce como justo. Dice la Biblia, Pablo le dice a los cristianos judíos en Roma: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés. Ponga atención a esto. En los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Mire qué interesante. Los judíos vivían muy arraigados a cumplir la ley de Moisés. Y cuando llega a Roma y les pone el pie encima, todavía se vuelven más rigurosos con la ley. Entonces les parece que la ley de Moisés no puede modificarse de nada. Todo tiene que ser así. Y por eso es que muchas veces lo que escucharon de Jesús, que Jesús era el cumplimiento de la ley de Moisés. En Jesús se ponía el sello del cumplimiento de la ley de Moisés. Cuando conocieron a Jesús, muchos dijeron: no, este hombre no puede estar diciendo esto, porque la ley de Moisés dice otra cosa. Le decían a Jesús: ¿cómo puedes una persona hacer algo en el día sábado? Si Moisés y la ley de Moisés dice que en el sábado no se puede hacer nada, ni ayudar al prójimo, nada. Cuando Jesús decía: si el que tiene hambre es sábado, solo porque es sábado no le van a dar de comer, decía Jesús. Solo por eso yo voy a ver a un enfermo que necesita sanidad, y solo porque es sábado yo no voy a hacer el milagro de sanarle. Por eso la palabra dice: Jesús es el cumplimiento de la ley. Toda la ley de Moisés fue dada para que Jesús, cuando apareciera en el mundo, fuera la muestra de que todo eso que se anunció se cumplía en Jesús. Pero Jesús vino ahora a darnos una nueva manera de gobierno, no bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, bajo el perdón de Dios sobre nosotros, bajo la misericordia de Dios para nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor: así como lo prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. A ver cómo hacemos. Oiga esto: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahí somos justos. Cuando la palabra dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es ese justo? El que pone su fe en Jesucristo. El que entrega su vida a Jesucristo es llamado justo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. No importa quién sea, si pone su fe en Jesucristo, entonces es llamado justo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Escuche ese versículo 23. Escuche esto: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Por qué no voltea al de su lado, el que tiene cerca, atrás, enfrente? Dígale: todos hemos pecado. Todos hemos pecado.
todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, escucha esto. Deja al pecador ahí ya tranquilo, ¿verdad? Sin embargo, escucha esto. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Qué lindo! Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, oiga esto, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, escuche esto, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó dígalo conmigo, con justicia. Usted lo puede decir más fuerte, con justicia. Ese sacrificio de Jesús en la cruz, con sangre en el madero, demuestra que Dios actuó por nosotros con justicia. Cuando se contuvo, escucha esto, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Sabe cuál es el remedio para la injusticia de este mundo? Se lo dije hace un momento, la justicia de Dios. Este mundo es injusto. Este mundo es injusto. No es la vida la injusta, es este mundo el injusto. Son los gobiernos de esta tierra los injustos. Son las leyes de este mundo las injustas. Es injusto. Claro que es injusto. Voltea donde quiera y se va a encontrar injusticia. La justicia de este mundo terriblemente es injusta. Pero la justicia de Dios es la medicina para la injusticia de este mundo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios, amada iglesia, es que usted y yo merecíamos castigo por su pecado y por mi pecado. Aguántame un momentito. Y Dios, para hacer cumplir su justicia, en lugar de castigarle a usted, de castigarme a mí, en lugar de que todo el peso de la ley cayera sobre nosotros como pecadores, Él decidió entregar a su único hijo para que Él fuera a la cruz, se derramara su sangre, pagara el precio que usted y yo teníamos que pagar. Y a eso Dios le llama justicia. Dele palmas fuertes al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien puede hacerlo más fuerte? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios por la justicia del Señor. Qué bueno que no vivimos bajo la justicia de este mundo. Qué bueno que hay esperanza para nosotros. Qué bueno que en un mundo injusto tenemos a un Dios justo. Pero no es el Dios nuestro, el Dios de la tierra y de los cielos no es justo, porque hace lo que con alguien lo que se merece. Es un Dios justo. Escuche esto con atención. Es un Dios justo porque hace con nosotros, nos da a nosotros, nos perdona, nos ama, nos cuida, nos protege sin merecerlo. Esa es la justicia de Dios. Si le va a dar palmas al Señor, hágalo con fuerza. Esa es la justicia de Dios.
eso el salmista decía al Señor, le decía David al Señor en una de esas veces que David falló y se encontró cara a cara con la reprensión de Dios. Y el Señor le dio, mire qué tremendo, que Dios le dio opción a David y le dijo: dime qué castigo quieres para tu falta, por haber hecho un censo que no le correspondía. ¿Sabe qué le dijo David? Yo quiero que el castigo que tú decidas, lo que tú quieras hacer en contra de mí como castigo, porque yo prefiero, le dijo David al Señor, tu justicia que la justicia de los hombres, porque es más dura la justicia de los hombres que tu justicia. La justicia de Dios es amorosa, la justicia de Dios es perdonadora, la justicia de Dios es misericordiosa. Por eso es que si alguien de ustedes falla, ¿sabe a qué nos llama el Señor? A tener misericordia, a abrazarle, a levantarle. Eso incluye al pastor también. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como la justicia de este mundo. La justicia de este mundo es hipócrita, es mentirosa, es egoísta, es orgullosa, es ambiciosa de poder. La justicia de Dios tiene gracia, tiene misericordia. La justicia de Dios nos ama. La justicia de Dios nos perdona cuando no merecemos. La justicia de Dios nos abraza cuando no hay nadie que quiera abrazarnos. La justicia de Dios es Jesús. La justicia de Dios es Jesús. Y Pablo le escribe a los romanos diciéndoles: en Roma hay mucha injusticia. En el imperio que ha creado las leyes, los contratos, los decretos, en el imperio que ha creado la justicia, hay mucha injusticia. Pero no contaminen su corazón con la injusticia del hombre. Pablo le dice a los cristianos en Roma: cuiden su corazón. Hay una justicia más grande que la del imperio romano. Es la justicia de Dios. Es la que permitió que Dios entregó a su Hijo para amarles a ustedes. Si Dios no fuera justo, usted y yo deberíamos estar consumidos con fuego por nuestro pecado, por nuestra maldad. Le repito lo que dice el versículo 23: todos hemos pecado. Aquí no hay ni uno de ustedes que se pueda poner de pie genuinamente, sin mentir, y decir: pastor, yo no he fallado. No, yo no he fallado, pastor. El Señor no va a encontrar en mí pecado en ningún momento de mi historia. No es cierto. Todos hemos pecado. Todos necesitamos la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Algunas veces nosotros mismos como cristianos decimos: ¡ay, pero miren! Algunas veces me han dicho a mí: pastor, dígame, ¿qué se merece? Dígame qué se merece. Honestamente, yo le voy a decir una cosa: no me atrevo. Usted, si quiere atreverse, será bajo su propio riesgo. Pero yo solo volteo a ver para atrás y recuerdo las bolsas de pecado que el Señor me quitó y me perdonó. No puedo aplicar la justicia mía. No puedo pensar como piensa el mundo. No puedo pensar como pensaríamos nosotros para decir qué merece alguien o qué no por su falta. Mucho cristiano piensa tener en su mano la decisión de la justicia, de la falta del otro. Amados hermanos, usted que vino hoy por primera vez, usted que no ha rendido su vida a Jesús, el Señor le trajo hoy para rendir su vida a Cristo. Y usted que es cristiano ya, déjeme decirle una cosa: no nos corresponde a nosotros decir quién merece
¿Y quién no merece esto o lo otro? Nos corresponde a nosotros decirle a quien sea: te conviene conocer la justicia de Dios. Escuche lo que sigue diciendo. Versículo 26. Porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo, aplicando su justicia, los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Dios mismo es justo, es imparcial, o sea, no tiene favoritos, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. No hay pecador tan malvado que no pueda disfrutar la justicia de Dios. Pastor, pero yo no estoy pecando cosas tan terribles. No importa cuál sea su pecado, no importa cuál haya sido su pecado. Necesitamos la justicia de Dios. Entreguémonos a la justicia de Dios. Decirle: Señor, haz justicia en mi vida. ¿Sabe cuál es la justicia? Se lo recuerdo: Jesús en la cruz, pagando por su pecado, pagando por su falta. Y al hacer eso, y usted y yo creer en Jesús y decirle: Jesús, te entrego mi vida. Nadie me amó como tú me has amado. Ahí somos llamados justos. Y ahí entonces aquellas promesas son nuestras. El justo por la fe vivirá. El justo crecerá como el cedro en el Líbano, grande, robusto, fructífero. Así será el justo. Será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del justo. Todo por la justicia de Dios. Dice el versículo 1 de ese capítulo 3. Escuche esto. Escuche esto con atención. Pablo sabía que estaba hablándoles a judíos cristianos en Roma. Como que viniera un mexicano y diga: ¿quién dijo tacos? Nosotros somos los tacos. No me hable de tacos. No me enseñe a hacer tacos. No me diga cuánto chile, cuánta cebolla. No me diga cómo va la carne. Digo tacos. Yo soy tacos. Dijeron judíos. Dijeron Dios. Como dijeron Abraham, Isaac, Jacob. Judíos dijeron. Presentes. Levantaban el pecho los judíos exiliados en diferentes partes del mundo. Y Pablo lo sabía. Y les dice, escucha este versículo 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia, la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, dice Pablo. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Dios no falla. Dios no miente. Le dice Dios, le dice Pablo a los judíos en Roma: ser judío es valioso, es importante. Tener la fórmula de los tacos es
muy valioso. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de uno que no falla, de un justo, de uno que no miente, de uno que no se equivoca. Hablamos de judíos, qué bueno por la herencia que tienen, sí, pero eso no es de lo que hay que presumir. Hablamos de judíos, sí, hay buenos judíos, pero hay otros infieles. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios justo, de un Dios fiel, de un Dios veraz, de un Dios que no falla, un Dios que no te fallará a ti, que no me fallará a mí, un Dios que no miente, un Dios que si dijo que te perdonará, lo hará, no importa de dónde seas, no importa el pecado que traigas, no importa tu falta. Esa es la justicia de Dios. Y nuestro Dios no es como los gobernantes injustos de esta tierra. No es como las leyes injustas de la justicia humana. Nuestro Dios no miente, no falla, no se equivoca. Termino con este versículo 29. Mire, a veces usted y yo tenemos que leer la Biblia de adelante para atrás o de atrás para adelante para disfrutarlo todo, porque hay cosas que ahí adelante no las entendemos hasta que volvemos a regresar. Por eso le llevé en el capítulo 3 en un viajecito de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero dice el versículo 29 como una conclusión, dice Pablo a los judíos cristianos en Roma: después de todo, dígame una cosa, judíos, cristianos, romanos, dígame una cosa: ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Yo recuerdo cuando comenzábamos la iglesia, nos reuníamos aquí en el templo los jóvenes, aquí enfrente, donde tenemos la oración de los ayunos de 12 a 1 los miércoles, que de paso le invito para que sea parte. Venga a orar con nosotros de 12 a 1 los miércoles. Yo recuerdo que una persona vino a la iglesia, éramos pocas personas, nos reuníamos, y recuerdo que el día siguiente me llama por teléfono y me dice: pastor, perdóneme lo que le tengo que decir, pero yo no me puedo seguir congregando ya más con ustedes. Yo le dije: ¿cuál es el problema? Me dijo: no me puedo sentar a la par de los amigos ahí en el templo. Yo le dije: ¿cómo así? Me dice: es que hay gente que no es cristiana. Yo no me puedo sentar ahí a la par de ellos, pastor, porque de donde yo vengo, me dijo, los amigos, refiriéndose a la gente que no es cristiana, se quedaban afuera del templo escuchando el mensaje, y solo los cristianos nos sentábamos adentro. Yo le dije: hermano, lo siento mucho, no puedo ofrecerle nada, porque eso que usted ve, por eso nosotros existimos aquí. Yo no puedo ofrecerle algo diferente, lo siento mucho. Si usted no puede hacerlo, lo siento mucho. Lo mismo hubieran dicho de mí cuando llegué por primera vez a la iglesia. No me lo ponga aquí al lado, no me puedo sentar a la par de él. Huele que estuvo toda la noche bebiendo, ¿cómo me lo va a tener aquí a la par? Pablo le dice a los judíos en Roma: sabía que los judíos podían caer en la trampa de creerse los dueños del evangelio, los dueños de la tradición cristiana, que para ellos era el destino de la salvación nada más. Pero Pablo los vio como instrumentos
injusta. Y Pablo le dice a los judíos en Roma: ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¿No es también Dios el Dios de los pecadores? Pablo les responde y mismo les dice: claro que sí. Claro que sí. ¿Acaso Dios es solo Dios de los puertorriqueños? ¿Es solo Dios el Dios de los americanos? ¿Acaso Dios es solo Dios de los colombianos? ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿Acaso Dios no es también el Dios de los gentiles? De los que le han fallado a Dios, de los que han vivido lejos de Dios, de los que se han alejado de Dios, de los que han vivido una vida en desorden. ¿Acaso Dios no es Dios de ellos también? ¿Acaso Dios no es el Dios de los niños? ¿Acaso Dios no es el Dios de los jóvenes rebeldes, pecadores? ¿Acaso Dios no es el Dios de los adictos al vicio, a la pornografía? ¿Acaso Dios no es el Dios de los mentirosos? ¿No es Dios para ellos también? ¿No es Dios para los adúlteros? ¿Acaso el Dios de los judíos no es el mismo Dios que hoy restaura familias? ¿Acaso el Dios de los judíos no es el mismo Dios que hoy sana al que no lo merece? ¡Claro que sí!, dice Pablo. Esa es la justicia de Dios. Que el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios que envió a su hijo a nacer en Belén, que lo envió a morir en el Gólgota, es el mismo Dios suyo y mío. ¡Claro que sí! Esa es la justicia de Dios. Póngase de pie, por favor.